Bien, vamos a trabajar el caso número 3, suma o diferencia de la forma x elevado a n menos y elevado a n o x elevado a n más y elevado a n dividido por x menos y o x más y. Entonces tenemos este primer ejemplo donde en el resultado vamos a tener x, el primer término, elevado a x menos 1, que quiere decir que va bajando el grado. El primer término va bajando en grado en potencia, más el primer grado sigue reduciendo en 1 y el siguiente término aparece. Luego sigue reduciendo y el segundo término va en aumento y así sucesivamente. Entonces tenemos el primer ejemplo. X elevado a 4 menos y elevado a 4 dividido entre x menos y. En el resultado tenemos el primer término, que es x, tenemos 4, reducimos n menos 1, que va a ser 4 menos 1, 3. Reducimos en una unidad, entonces tenemos x elevado al cubo más, continuamos reduciendo en una cantidad x al cuadrado, multiplicamos ahora por el segundo término, más, reducimos en un grado y el segundo término va ascendiendo. Finalmente tenemos más y al cubo. Entonces, esta es la primera forma de resolución del ejercicio. Observemos que el primer término va reduciendo, 3, 2, 1, y el segundo término va en aumento, 1, 2, 3. Continuamos y pasamos a resolver de la segunda forma. Entonces, tenemos x a la cuarta menos y menos 4. Dejamos 3 espacios como si esta operación o como si el ejercicio planteado estuviese completo. Dejamos espacio para x3, x2 y x1. Entonces, iniciamos. Hallemos la inversa de este valor. Para poder hallar la inversa de este valor, yo voy a utilizar un signo positivo porque necesito signo negativo. Y voy a utilizar, tengo x1 y voy a multiplicar con x3 para que me dé x4. Más por más la inversa menos. X al cubo por x a la cuarta. Siguiente término, más por menos la inversa más. X al cubo por y, x al cubo y. Sumando tengo, se simplifica y me queda 0 más x al cubo y. Buscamos ahora la inversa. Voy a utilizar más x al cuadrado y. Entonces, multiplico más por más la inversa menos x al cuadrado por x al cubo. Y no tiene con quién multiplicarse, entonces anoto tal cual. Siguiente término, más por menos la inversa más. X al cuadrado no tengo con quién multiplicar. Y por y al cuadrado. Sumando tengo 0 más x al cuadrado y al cuadrado. Nuevamente busco la inversa de este valor y voy a multiplicar más x y al cuadrado. Más por más la inversa menos x por x cuadrado. Y al cuadrado no tiene con quién multiplicarse, entonces anoto tal cual. Siguiente término, más por menos la inversa más. X no tiene con quién multiplicarse y anoto y al cuadrado por y al cubo. Sumando tengo 0 más x y al cubo. Ahora doy paso al siguiente dividendo, menos y elevado a 4. Entonces hallamos la inversa de este valor y voy a multiplicar por más y al cubo. Tengo más por más la inversa menos. Y al cubo por x
y al cubo. Más por menos, menos la inversa más. Y al cubo por y a la cuarta. Sumando tengo 0 y 0. Entonces ya hallamos nuestro resultado final y podemos observar que es el mismo resultado que la primera forma de resolución. Ahora resolvemos la segunda forma. Cuando se nos presenta este tipo de operaciones, tenemos x elevado a n menos y elevado a n dividido entre x más y. Entonces, podemos observar que nuestros signos son variados. En este caso, el resultado va a llevar signos intercalados, más, menos y así sucesivamente. En este tipo de operaciones solamente vamos a utilizar potencias pares. En el caso de que se presente potencias impares, la división no nos va a dar exacta, nos va a quedar un residuo. Entonces, para que nos quede la división exacta, solamente vamos a utilizar potencias pares, en este caso. Entonces, resolviendo tengo el primer término, reduce en 1, x a la quinta. Empezamos con el signo más, continuamos con el signo menos. Menos x reducimos en una unidad, multiplicamos por el segundo término. Siguiente signo más x al cubo y el segundo término va en aumento. Menos x al cuadrado por y al cubo. Más x por y a la cuarta, finalmente menos y a la quinta. Entonces ese es el resultado final de mi operación. ¿Cómo sé que termina? Cuando observo el primer término inicia con x a la quinta, el segundo término debe terminar con la misma potencia, y a la quinta. Ahora pasemos a resolver de la segunda forma. Tengo x a la sexta, dejo espacios, 5 espacios, x5, x4, x3, x2 y x1. Entonces, hallo la inversa de este valor y voy a utilizar x a la quinta. Me sirve de referencia todo eso para poder trabajar. Más por más la inversa menos. X a la quinta por x, x a la sexta. Siguiente término, más por más la inversa menos, x a la quinta por y, x a la quinta y. Sumando tengo 0 y menos x a la quinta y. Ahora busco la inversa de este valor y voy a multiplicar por menos x a la cuarta y. Menos por más, menos. La inversa más. X a la cuarta por x, x a la quinta. Y no tiene con quién multiplicarse y se anota. Siguiente término, menos por más, menos la inversa más. X a la cuarta no tiene con quién multiplicarse. Y por y al cuadrado. Sumando tengo 0, me queda más x a la cuarta por y al cuadrado. Busco nuevamente la inversa y multiplico más x al cubo por y al cuadrado. Entonces eso es lo que necesito. Más por más la inversa menos. X al cubo por x, x a la cuarta. Y al cuadrado no tiene con quién multiplicarse y anoto. Siguiente término, más por más la inversa menos. X no tiene con quién multiplicarse, anoto x al cubo, y al cuadrado por y al cubo. Sumando, tengo 0 menos x al cubo por y al cubo. Nuevamente busco la inversa y voy a multiplicar por menos x al cuadrado por y al cubo. Menos por más
menos la inversa más x al cuadrado por x al cubo. Y al cubo no tiene con qué multiplicarse. Y anoto. Siguiente término, menos por más, menos la inversa más x al cuadrado no tiene con quién multiplicarse. Y al cubo por y a la cuarta. Sumando, tengo 0 más x al cuadrado y a la cuarta. Busco nuevamente la inversa de este valor y voy a multiplicar más x por y a la cuarta. Entonces aplico más por más la inversa menos x por x al cuadrado y a la cuarta no tiene con quién multiplicarse. Y a la cuarta. Siguiente término, más por más la inversa menos x no tiene con quién multiplicarse. Y a la cuarta por y a la quinta. Sumando me queda 0 menos x por y a la quinta. Ahora me toca darle paso al dividendo, que me queda menos y elevado a la sexta. Para hallar la inversa de este valor voy a multiplicar por menos y a la quinta. Menos por más, menos la inversa más y a la quinta por x y a la quinta. Menos por más, menos la inversa más y a la quinta por y a la sexta. Sumando me queda 0 y 0. Entonces este es mi resultado final. Si verifico con el resultado de la primera resolución, es el mismo. Continuamos con el inciso C, es el tercer caso. Observemos que tenemos la suma de dos términos que se dividen. Entonces, cuando tenemos este caso, en el resultado vamos a tener los signos intercalados, más, menos, y así sucesivamente. Ahora, hay un dato importante que solamente es aplicable para potencias impares. No podemos usar potencias pares porque la división no nos daría exacta. Entonces, cuando observemos que tenemos este tipo de operación, vamos a hacer aplicable solamente para potencias impares. En este ejemplo vamos a proceder a operar. Entonces, veamos que este término no está elevado a una potencia. Lo que vamos a hacer es transformar. Tenemos x a la quinta más, transformando en potencia, tenemos 2 a la quinta dividido entre x más 2. Ahora sí, pasamos a resolver. Tenemos el primer término, x reduce en una unidad, x elevado a 4. Signo menos, reducimos en una unidad, multiplicamos por el siguiente término, en este caso 2, más x reduce y el siguiente término aumenta, menos x reduce en 1 y el siguiente término aumenta. Finalmente tenemos más 2 a la cuarta. En este caso, como tenemos número, vamos a realizar operaciones de potencia y multiplicación. Tenemos x a la cuarta menos, aquí tengo 2 por x al cubo, va a ser 2x al cubo más x al cuadrado por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, entonces 4 por x al cuadrado menos x por 2 al cubo es 8 por x, 8x más 2 a la cuarta, 16. Este es el resultado final de la primera forma de resolución. Ahora pasemos a buscar la inversa
de este valor. Esta es la segunda forma de resolución. Voy a multiplicar por x a la cuarta. Más por más, la inversa menos. X a la cuarta por x a la quinta. Siguiente término, más por más, la inversa menos, x a la cuarta por 2x a la cuarta. Sumando tengo 0 menos 2x a la cuarta. Busco la inversa, voy a utilizar menos 2x al cubo. Menos por más, menos. La inversa, más. 2 por 1, 2, x al cubo por x a la cuarta. Menos por más, menos. La inversa, más. 2 por 2, 4. X al cubo no tiene con quién multiplicarse y lo anoto. Sumo, me queda 0 más 4x al cubo. Busco la inversa de este valor y voy a multiplicar por más 4x al cuadrado. Más por más, la inversa menos. 4 por 1, 4. X al cuadrado por x al cubo. Más por más, la inversa menos. 4 por 2, 8, x al cuadrado no tiene con quién multiplicarse y lo anoto. Sumando tengo 0 menos 8x al cuadrado. Ahora busco la inversa de este valor y voy a multiplicar por menos 8x. Menos por más, menos. La inversa, más. 8 por 1, 8. X por x al cuadrado. Siguiente término, más, menos por más, menos. La inversa, más. 8 por 2, 16x. Sumando, tengo 0 más 16x. Ahora sí, paso a bajar el siguiente dividendo, más 32. Multiplico por más 16. Más por más, la inversa, menos. 16 por 1, 16x. Más por más, la inversa menos. 16 por 2, 32. Sumando me queda 0 y 0. Por tanto, este es mi resultado final, que es efectivamente el mismo que el resultado de la primera resolución. Para finalizar tenemos el último inciso, el último caso donde la división no es exacta. Entonces tengo x elevado a n más y elevado a n dividido entre x menos y. Tengo el ejemplo número 4. Tomar en cuenta que este caso no cumple con ninguna de las anteriores. Por eso no es exacta y nos va a dar un residuo. En el ejemplo podemos observar que tenemos al cuadrado más 9. El segundo término no está expresado en potencia y vamos a expresar en potencia. Entonces tenemos a al cuadrado más 3 al cuadrado es 9. Expresamos en potencia cuadrática a menos 3. Ahora a partir de aquí podemos operar, pero como no es una división exacta, no tiene fórmula, por tanto vamos a pasar a la segunda forma de resolución. Entonces empezamos hallando la inversa de este valor. Voy a multiplicar por más a, más por más la inversa menos a por a cuadrado. Siguiente término, más por menos la inversa más a por 3, 3a. Sumando tengo 0 más 3a. Bajamos el siguiente dividendo, más 9. Multiplicamos
por más 3. Más por más, la inversa menos. 3 por A, 3A. Más por menos la inversa más. 3 por 3, 9. Sumando, me queda 0. Ahora observemos esta parte, tenemos más 9, no se pueden simplificar, al contrario se suman y me queda más 18. A esto hacemos referencia cuando decimos o hablamos de una división no exacta, que nos queda un residuo. Entonces, en el resultado final vamos a anotar, esto es igual a más 3, a más 3, más el residuo 18 dividido entre A menos 3. Ese sería el resultado final de la operación.